Buenas tardes, compañeros Ulises. Nosotros vamos a presentar las gráficas XR y Chicago de la fabricación del bolillo en la panadería Imperial. Nuestro equipo está conformado por Martín Ríos, Enrique Segovia, Jessica Salas Rodrigo Rivera, Michelle Valadez. y Fernanda Romo. La Panadería Imperial es una pequeña empresa dedicada a la elaboración de bolillo y pan artesanal. Tiene más de 20 años de trayectoria, fundada por mi abuelo, Benjamín Salas. Esta empresa abastece alrededor de varias tiendas ubicadas en Lagos de Moreno. Nos quisimos enfocar en esta empresa ya que tiene años de trayectoria y experiencia. Además de la experiencia que cuenta esta pequeña empresa, nos quisimos enfocar para ver si contaba con ciertas problemáticas y pues nos resultó que sí. Las problemáticas que encontramos en las que nos quisimos enfocar básicamente en este caso fue la del bolillo. A continuación, poco a poco en el proceso vamos a ir mostrando nuestras gráficas. en nuestro proyecto nos quisimos centrar en el producto del bolillo, pues ya que es el más demandado. El problema que encontramos fue que se regresan las tiras más pequeñas. Entonces empezamos a ver las posibles causas y encontramos que la más común pues es la temperatura del horno y pues la medición de la masa o el pesaje. Bueno, la elaboración de este producto pues empieza en el mezclado de los ingredientes, que son harina, agua, levadura, azúcar y sal. Después, bueno, estos ingredientes se mezclan proporcionalmente a la cantidad de bolillos que se quieren hacer. Después se hace la masa y se deja reposar. Después de esto se corta en bolas de 500 gramos y se vuelve a dejar a reposar. Ya que está elevada la masa, se vuelve a cortar y se hacen porciones de 250 gramos. Ya que se tienen las bolas de 250 gramos, se vuelven a cortar para hacer los dos bolillos. Estos tienen un peso de 125 gramos. Después se vuelven a dejar reposar otros 15 minutos en lo que se calienta el horno. Ya después se bolean y se da forma al bolillo. Se meten al horno durante 20 a 25 minutos. Después resulta el producto ya terminado. En este proceso encontramos el problema en la medición de la masa, pues ya que no se pesa exactamente o no se mide el ancho y el largo del bolillo como se desearía para los clientes. Es por eso que implementamos una técnica de medición para este proceso. Utilizamos una regla común y le dijimos a los panaderos que trabajan ahí que si pues, la podían implementar, y pues sí aceptaron y empezó a regularizarse el proceso. Con esto pudimos deducir que es un buen estándar para la elaboración del bolillo, ya que se regulariza más la proporción del bolillo y hay menos fallas en las tolerancias de medidas. Bueno, pues como siguiente punto les voy a explicar lo que es la toma de muestras. Aquí tenemos la tabla que nosotros obtuvimos y con los días y con los datos que obtuvimos de cada una de las mediciones que hicimos al bolillo. Sacamos lo que es la media y los rangos con los límites superiores, inferiores y centrales, con las fórmulas que se nos proporcionaron en clases. Después de esto nos percatamos que no hubo tanta variación entre los límites, por lo cual pudimos hacer de una manera estándar nuestras gráficas X y Y. Bueno, esto lo hicimos para los tres procesos que nosotros medimos, que fue el largo, el ancho y el peso del bolillo. Para sacar medias, rangos, límites superiores, límites centrales y límites inferiores, utilizamos varias fórmulas. La primera es la de media, que básicamente es sacar el promedio. Esta se saca haciendo la sumatoria de los datos entre el número de datos que tomamos. La de rangos se saca restando el número mayor menos el número menor de los datos que nosotros obtuvimos. Los promedios de los promedios básicamente es sacar el promedio, que es la sumatoria de todos los datos, entre el número de datos, que en este caso fueron 10. Para sacar el límite superior de X, la fórmula que utilizamos fue
promedio de los promedios de X más A2 por promedio de rango. Para sacar el límite central, lo que básicamente ocupamos es tener el promedio de los promedios. Y para sacar el límite inferior, ocupamos la fórmula que es promedio de los promedios menos A2 por promedio de rangos. Para sacar el límite superior de rangos, la fórmula es D4 por promedio de rangos. Para sacar el límite central es el promedio de los rangos, y para sacar el límite inferior es D3 por el promedio de los rangos. Estas A2, D4 y D3 básicamente son constantes. Bueno, yo les voy a presentar la gráfica XR de los largos del bolillo, donde pudimos ver que en lo largo el bolillo no lleva un estándar porque puede estar o más grande o más chico, y lo que se puede observar en la gráfica X, donde pues sí lleva muchas variaciones, y la gráfica la representamos como cíclica porque tiende a subir y bajar. Bueno, como podemos observar en la gráfica de rangos, vemos que la gráfica tuvo una tendencia porque tuvo a estar a la alza de primero, y después llegó un momento donde se estancó la gráfica. O sea, se llegó a un estándar porque los trabajadores empezaron a implementar en un cierto número de bolillos, a medirlos para que quedaran de un cierto tamaño. Y sí, podemos observar que sí, en varias muestras sí salieron del mismo tamaño, pero ya después de que ellos volvieron a empezar a hacerlo con su proceso normalmente, pudimos observar que volvieron otra vez los tamaños a variar y empezaron a irse a la baja, y ahí pudimos ver que ya la gráfica se volvió cíclica y al igual inestable, porque sí va a la alza y va a la baja en las demás muestras. A continuación, compañeros, les voy a explicar las gráficas X y R y su comportamiento respecto a las muestras que tomamos del ancho del bolillo. En nuestra gráfica X podemos observar que tiene una tendencia a subir de número en los centímetros. Esto porque no se aplicaba un estándar, pero si pueden ver, pues más o menos a la mitad de la media, podemos observar que esta empieza a estar como más cíclica. Esto porque se implementó un estándar en la medición que aplicaron los panaderos. Nosotros la propusimos para que no hubiera tanta falla con este estándar. Pudimos observar que no había tantas fallas en las tolerancias de los pesos ni de las medidas. Bueno, compañeros, como podemos observar en la gráfica R, podemos ver que es muy cíclica, ya que tienen las fluctuaciones, pues no son aleatorias, todas son ascendentes y descendentes. Esto porque pues ya después no se aplicó nuestro estándar, y aparte tiene un comportamiento diferente la masa con la temperatura, y esto pues no se puede controlar. Aparte que los trabajadores pues se rolan los procesos, no siempre hacen lo mismo y pues cambia el proceso. Entonces, más bien no cambia el proceso, sino la forma de hacerlo, pues cada quien tiene su forma. Por eso que pues a media tabla, si pueden observar, la media está más pegada al límite central, porque fue cuando empezamos a aplicar nuestro estándar. El control XR se realiza para tener un control estadístico de la calidad de algún producto. Nosotros en este caso vamos a evaluar la calidad del bolillo. Calculamos primero pues el límite central, límite superior y el límite inferior. Para esto necesitamos, nosotros tomamos 3 días, 10 muestras, entonces son 30 datos diferentes. Para esto pues se calcula el promedio de los promedios y el rango. Posteriormente se aplican las fórmulas para calcular cada uno de los límites. El comportamiento que obtuvimos para la gráfica X pues percibimos que es inestable, porque el muestreo en algunos casos varía, entonces hace que la gráfica pues también esté inestable, la cual pues está mal, la calidad está mal. Percibimos que el proceso no es exacto. En el caso del gráfico R, nos dimos cuenta que el comportamiento de la gráfica es inestable y es cíclica. Esto se debe
Lo cíclico se debe a que, pues como las personas que realizan el bolillo ya tienen experiencia, entonces no creen que sea necesario pues utilizar el peso exacto o estar pesando cada una de las bolitas que se realizan para poder hacer el bolillo. Esto también afecta, pues, todos tenemos días buenos y días malos, entonces puede que algún día no esté, se encuentre enfermo el operario o se encuentre pues simplemente sin ganas, fatigado. Y esto afecta en el ciclo de la gráfica. El diagrama causa y efecto muestra por medio de ejemplos cómo la construcción sistemática de este tipo de diagramas es capaz de ofrecernos una visión sencilla y concentrada del análisis de las causas que contribuyen a una situación compleja. Este tipo de diagramas nos permite observar las diferentes causas por las que se puede estar generando a cabo un efecto en nuestro proceso. En los siguientes diagramas de Ishikawa se les presentarán 3 características que provocan que nuestro producto, en este caso el bolillo, difiera una vez terminado su proceso. Estas 3 características son alto, ancho y peso del bolillo. También se les presentarán las causas principales que a nuestro entender y de acuerdo a lo que observamos en nuestras visitas a la panadería, originan el problema. El largo del bolillo. Tenemos 3 métodos que son los más importantes para nosotros. En este caso fue el método del medio ambiente, la medición y la mano de obra. También complementarios de ellos son los materiales y la maquinaria, también influyen dentro de él. En la medición, nuestro factor más importante es de que no se mide continuamente la masa, pues esto también es una gran problemática para la elaboración del bolillo. En el medio ambiente tenemos como factor que esto depende del clima y es algo que no se puede controlar y básicamente pues depende del volumen de la masa. En mano de obra tenemos un factor importante también, ya que es el operario y pues el operario es el que se encarga de elaborar el producto. En este caso pues el operario hace su trabajo a prisa. En este caso sí vimos que lo hacían con rapidez y pues no tenían ciertos factores importantes que nosotros tomamos en cuenta. El método, 3 factores importantes que nosotros también obtuvimos. 1, el amasado siempre es diferente, que no se utiliza también un medidor y pues por lo tanto no se tiene un estándar. En materiales tenemos 2 factores importantes también, los cuales son la calidad de los materiales. En este caso son variados los materiales que son marcas no reconocidas, pero la mayoría sí lo son. También la cantidad de los ingredientes, esto influye que pues en base más a la levadura que no se pesa y nomás es como al tanteo. En la maquinaria tenemos un factor importante también que es la báscula y en este caso pues es una báscula convencional. Y el tamaño del horno, pues en este caso es un horno grande y en ciertas ocasiones la temperatura no abastece la temperatura del horno y es por ello que en ocasiones cuando hace frío pues no se calienta el tiempo que es y también influye en el tamaño y en lo largo del bolillo. En el siguiente diagrama podemos observar como problema el ancho del bolillo, ya que una vez terminado el producto, este ancho, esta medida es diferente en cada uno de los bolillos. En medición tenemos que no se mide continuamente la masa a la hora del proceso. En medio ambiente, el clima influye en el volumen de la masa. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. En maquinaria tenemos la falta de aparatos precisos de medición a la hora del proceso. En mano de obra vemos al operario fatigado y que realiza su trabajo a prisa. En materiales tenemos que la cantidad de insumos es diferente y ya que algunos no miden o es al tanteo, y la calidad de los insumos, ya que no se cuenta con una marca específica. El amasado, en método tenemos que el amasado es diferente según el operario, ya que tienen diferentes horarios, entonces el operario es distinto a algunas horas. Y no se supervisa el proceso. A continuación, en el siguiente diagrama tenemos el peso del bolillo,
Aquí en medio ambiente tenemos que depende del clima, si es frío esponja la masa y viceversa. En medición no se pesa la masa. Las bolitas no son proporcionales a partir de los 125 gramos. En maquinaria tenemos mal estado de la báscula, se usa una báscula convencional y nos faltan aparatos precisos de medición. En mano de obra podemos observar que el operario trabaja a prisa, no falta de pesaje, que ya habíamos mencionado, los operarios no pesan las bolitas, y fatiga. Materiales, tenemos la cantidad de insumos. Esto es principalmente la levadura en este caso porque es al tanteo. Y en método tenemos la forma de boleo y tampoco hay estándares fijos. Entonces los operarios no tienen como en qué basarse para que el producto sea igual. Bueno, pues como propuestas de mejora tenemos primeramente que se siga implementando el estándar que nosotros ya les impartimos, el cual es pesar y medir tanto las bolas de masa como los bolillos. Eso lo podemos hacer mediante un diagrama de flujo o en forma de lista, como instrucciones para los trabajadores que estén a cargo del proceso en ese momento. También otra propuesta de mejora sería tener a la mano un molde ideal de cierto tamaño específico con los estándares de calidad, las medidas exactas y lo del ancho. Bueno, al igual que otra propuesta puede ser que para el horno se pueda implementar un termostato para así poder controlar la temperatura dentro de él y así pues los bolillos se puedan hacer de una manera bien para que también los trabajadores estén al pendiente de ese termostato. Más que nada nuestras propuestas están hechas para tanto el dueño como para los empleados de esta empresa. Esto también para que los clientes estén satisfechos con el tamaño del bolillo y no haya tantas devoluciones de las tiras más pequeñas. Y no solo eso, sino también entregar productos de calidad. Bueno, pues como conclusión tenemos que estas gráficas XR nos sirven demasiado para obtener información más precisa del proceso que nosotros estuvimos analizando. Estas gráficas nos ayudan a identificar tendencias que pueda haber en fallos como en los materiales, en los trabajadores. Bueno, tal igual podemos observar en las gráficas qué es en lo que se está fallando más precisamente, porque podemos observar que hay veces que nos falla el ancho, hay veces que falla lo largo o hay veces que falla en el peso. Pero al igual, por eso se implementaron los diagramas de Ishikawa para poder ver los posibles factores que son los que nos están llevando al problema en nuestro proceso. Mediante estos factores pudimos obtener las propuestas, ya que esto nos ayuda para tener un estándar más estable. Y podemos ver a grandes rasgos las problemáticas. Gracias a estas gráficas, la de Ishikawa y la XR, pudimos cerciorarnos que nuestro estándar sí estaba funcionando en la empresa, ya que pudimos ver mediante el comportamiento de las gráficas de XR que sí se estabilizó la media de la gráfica. Gracias a todos estos procedimientos y métodos que utilizamos, nuestro proyecto puede mejorar muchísimo más. También gracias a estos procedimientos podemos observar que les podemos ayudar a las empresas, ya que mediante las mejoras que podemos obtener de aquí, ellos las pueden aplicar en sus productos y ofrecerle mejor calidad a los clientes que consumen. Gracias al tema de los controles de calidad podemos estandarizar un proceso y con esto tendríamos y obtendríamos una mejora continua para la empresa y así ellos obtendrían unas mejores ganancias. Agradecemos de su atención, muchas gracias. Esperando que nuestros temas, gráficas, procedimientos y fórmulas les sirvan para algún proyecto que ustedes quieran implementar.
Muchas gracias.